Estamos en el piso ya con Juan Pablo Meaca, que es quien está a cargo de la Defensoría de Niñez y Adolescencia, ¿es así? Exactamente, a cargo de la Defensoría de Niñez y Adolescencia de la provincia de La Pampa, haciendo un trabajo ahora más nacional. Estamos promocionando con la Defensoría Nacional, al margen de algunos temas nacionales que nos interesa imponer en el debate político, social de la República. También estamos promocionando en las otras provincias la creación de la Defensoría. Calculamos que para el primer semestre del año que viene va a haber 10 defensorías más. Ajá. Hoy en realidad hay 5, solamente 5 provincias tienen defensoría, más la Defensoría Nacional. Creemos que para el primer semestre ya hay 10 provincias que están con las leyes y con los concursos, porque la idea nuestra es seguir manteniendo un sistema que es único que tienen las defensorías de niñez, que es primero que sea por concurso abierto, claro. Es decir, para cualquier tipo de profesional o cualquier persona se puede presentar, en realidad no, tampoco es requisito tener un título profesional. La primera cuestión es hacerlo por concurso, y la segunda que sean mandatos con tiempo determinado. Ajá. Que en realidad no tampoco en la faz de la función que por ahí tiene una defensoría, generalmente son vitalicios. Claro. La idea de la Defensoría de Niñez es que sea un mandato, la posibilidad de que uno vuelva a concursar, pero tampoco indefinidamente. Claro. Es decir, se corta en el primer concurso, porque la idea también es que haya una rotación de Vos gente. Ya renovaste una vez, ¿no? Exactamente, yo rendí acá en la provincia de La Pampa, renové, quiere decir que ahora en 3 años más, cuando termine, la idea es que se vaya renovando. Nosotros creemos que eso le da otra dinámica a las defensorías. Ya hay 3 o 4 defensorías que han renovado y que claro. hay defensores nuevos. Y más transparencia también. Sí. Y sobre todo también hay una cuestión de oxigenación de un tema que es muy complejo sostenerlo en mucho tiempo por la situación de vulnerabilidad. Es decir, los temas que uno aborda, llega un momento, la disciplina de la niñez y la familia en las áreas que nosotros trabajamos, que generalmente está relacionada con la vulneración, tanto a los equipos profesionales como a la gente que está a cargo de organismos y todo, los procesos que puede estar con la cabeza 100% son limitados, claro. En virtud que se producen un montón también de cuestiones psicológicas, de cuestiones de poder estar uno al frente, de tener ganas. Es todo un proceso que implica que es temporal. Claro. Sí, nosotros, sobre todo a mí, que por ahí que me toca capacitarla en los posgrados de Córdoba y de acá de la provincia, y son áreas de niñez, siempre está tocada, digamos, abarcado por el tema de que es gente muy joven y que tiene muy claro que el proceso de infancia y adolescencia, sobre todo trabajando en la vulneración, que es decir, cuestiones muy complejas y todo, tiene un tiempo limitado en virtud de evitar quemarse con la situación. Quemarse se llama, desde lo psicológico, es el síndrome de esta área, que es ante tanta vulneración todos, personas que no aguantan más y no resisten, claro. Más. Entonces, para evitar toda esta cuestión, se trabaja mucho con esta cuestión de la movilidad. La idea de estar cierto proceso de tiempo. Claro. Pasa lo mismo con las áreas de género, sobre todo los equipos que están en la cuestión de violencia, tanto abocarse a una vulneración y a estar con esas cuestiones, hay un proceso, claro. De tiempo que uno lo puede llevar adelante, y un proceso de tiempo. Te vas como metiendo en los, sí. Casos, y te van afectando a vos también. Es muy difícil, es una cuestión que trabajo hace muchos años, capacito en estas cuestiones, doy clases en estas cuestiones. Es muy difícil escaparse a la vulneración diaria. Claro. Al margen que uno profesionalmente tendría que tener una coraza y no quedar pegado a los casos. Quedas pegado siempre a los casos, quedas pegado cuando hay vulneración. Es decir, nosotros en la Defensoría, yo debo estar viendo 2 o 3 situaciones de abuso sexual de chicos de La Pampa por día, y me acuerdo de las situaciones. Claro. Es decir, la idea esta de objetiva de intervenís, garantizás esto, se hace la denuncia,
tiene atención el chico y uno se puede despegar, no existe. Entonces, en realidad yo me contás un caso y ya me acuerdo del caso, y me acuerdo del chico, y me acuerdo de la situación. Pero además, si no, uno sería un robot. Claro. La idea es tener a alguien con empatía. No, pues, no existe, en estas áreas no existe, al margen que por ahí uno lee los manuales y está en el manual previsto el tratar de quedar al margen de esta cuestión de vulneración. Nosotros ahora que participamos del Congreso Mundial y que hubo especialistas de todo el mundo, yo me interesaba mucho el abordaje de los países más nórdicos, que son diferentes por ahí a los latinos, entonces en esta cuestión de la afinidad o el apego a la intervención. Y en realidad les pasa también lo mismo que a nosotros, es decir, uno cuando tiene una situación de vulneración, sea en cuestiones de género, sea en cuestiones de infancia, adolescencia, sea en cuestiones de pueblo originario, sea en discapacidad, es decir, cualquier grupo vulnerable que uno trabaja y que trabaja sobre la vulneración de ese grupo, la cuestión de la empatía, del apego, de la relación que terminás teniendo, es imposible no quedar al margen de eso, y te termina en cierta medida afectando a la vida personal, porque uno va cargando las situaciones que le van generando también angustia, ansiedad. Cuando vos hablas con los equipos nuestros tienen todo, ansiedad, angustia, estrés, etcétera, 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 porque también hay una cuestión que creo que ahora en el Congreso Internacional entró en debate, para mí es uno de los grandes temas, y es que en sí uno trabaja con estructuras sociales o con modalidades sociales que se presentan y que muchas veces va influyendo en esa sociedad, que uno prevé algunos cambios, pero también desde lo positivo que se van generando algunas cuestiones que yo hoy cuando estuve en el Congreso planteaba, cuando yo estudiaba Derecho, no había posibilidad ni de divorciarse, no existía ni la posibilidad, no figuraba en los libros la posibilidad de los matrimonios igualitarios, de que los matrimonios igualitarios pudieran adoptar, es decir, no estaba ni en el libro previsto como una posibilidad futura. Y nosotros como sociedad avanzamos muchísimo, y yo que ahí en el Congreso estuve hablando y participé de los foros de los adolescentes, es increíble la sociedad que se viene, porque es una sociedad que no discrimina, que acepta la cuestión de la decisión que pueda tomar cada individuo en cuanto a su vida sexual, a su vida familiar, etcétera, etcétera. Es decir, creo yo que tuvimos muchos avances, y también tenemos otras cuestiones que las seguimos manteniendo como sociedad, que son las cuestiones de la violencia y el abuso, que en realidad uno ve que al margen de que lo que se trabaja en promoción, lo que se trabaja en detectar todo, siempre tenés estructuras o marcos familiares, que son donde se producen estos hechos casi en el 90%, que siguen violentando, sea un niño, sea a una mujer, sea una persona con una cuestión de diversidad, bueno, un montón de opciones que hay, y que al margen del trabajo que se hace no se está generando en la sociedad un cambio que uno pueda decir, bueno, en los últimos 10 años la situación de violencia se bajó a la mitad, que uno la expectativa que tiene empezar a ver en la sociedad una respuesta y que decir, bueno, tenemos una sociedad mucho menos violenta, y no es así. ¿Cuánto crees que se ha reducido? Si no fue la mitad, ¿cuánto? No, yo creo que el tema tanto de abusos como el tema de violencia son, primero, dos situaciones, delitos, invisibilizados por la sociedad durante un montón de tiempo, que ahora los estamos viendo, ahora le estamos empezando a creer a los chicos. Es decir, todavía hay discusión. Yo por ahí todavía entro a algunas audiencias y la primera respuesta es: el chico miente, el chico fabula, de cuestiones que ya nosotros hoy técnicamente tenemos otra forma de probarlas, es decir, una enfermedad venérea en un niño. Entonces, nosotros sabemos que hubo una transmisión sexual, entonces no necesitamos solamente el relato, tenemos otros elementos, pero así todo, siempre se vuelve al tema de al chico no le creamos, está mintiendo, o está condicionado por un familiar que le dijo que dijera eso, y uno lucha con eso. Yo, lo primero que creo que tanto violencia como el abuso fueron situaciones, delitos que tuvieron un montón de tiempo invisibilizados, que en virtud que se producían en los marcos familiares, es de la familia, lo tiene que arreglar la familia, que hubo un gran movimiento que está enmarcado por ampliación de derechos, y en esa ampliación de derechos las dos cuestiones que surgen como vulnerabilidad principal y que empieza a meterse el Estado es la cuestión de la violencia, tanto contra
mujeres y tanto contra niños y adolescentes, y la cuestión del abuso sexual. En las dos cuestiones se generaron leyes, se empezó a generar esta cuestión de empezar a visibilizar. Las dos requieren un alto compromiso social para la denuncia. Es decir, el abuso sexual y la violencia de los chicos nosotros requerimos que se denuncie. Hay mucha gente que a nosotros por ahí nos contacta por redes sociales y dice, no, porque está pasando esto. Yo le pregunto, bueno, ¿hicieron la denuncia? No, la denuncia no. Yo se lo informo. Le digo, no, pero mira, nosotros, la que sabe lo que está pasando sos vos. Entonces, hoy está habilitado ya en todo el país el 102, que es una posibilidad que tiene uno de, por lo menos, hacer una denuncia, hacer una presentación y notificar a todos los organismos. Siempre, esto te lo consulto para que quede claro para la gente, ¿no? Y alentar. Siempre está bien hacer la denuncia, ¿no? Es como un paso que por ahí, desde el lugar en donde está el conflicto, no se va a hacer y vos desde afuera podés colaborar aunque sea con eso. Con la violencia de los chicos y el abuso, yo creo que hay dos cuestiones que son eje central. Primera cuestión es que es obligatorio para toda la sociedad. Es decir, el primer compromiso, el primer cambio social que vamos a hacer es cuando haya un compromiso de todo, decir, yo en el vecino, en la calle, en la escuela, donde veo una cuestión que me hace suponer que hay violencia y abuso contra un chico, tengo que hacer la denuncia. Cuando yo hago la denuncia, no estoy afirmando ni negando nada. Solamente estoy planteando, esto me parece que está pasando. Porque después es la justicia la que va a investigar y que va a resolver si hubo abuso o hubo violencia. Esto porque hay mucha gente que plantea, no, si voy y denuncio es como que ya lo juzgué. Claro. Y en realidad se va a hacer un proceso de investigación. Entonces, el primer elemento es el compromiso social. Las cosas no pasan si hay ese compromiso social. Si no está ese compromiso social, muchas veces los organismos no nos enteramos de lo que está pasando. Porque en realidad es un delito que está invisibilizado y la forma de haber estado invisibilizado tanto tiempo era que era dentro de un marco familiar y que la persona que por ahí podía entrar en ese marco familiar porque era vecino, porque era amigo, porque toma conocimiento de la situación, no se comprometía con la denuncia. Entonces no hay forma que otro organismo se entere, salvo en un proceso. Nosotros tenemos el proceso de denuncia, lo puede hacer cualquiera, que es obligatorio, que hoy día tiene un teléfono que puede llamar y hasta hacerlo anónimamente, 102. Y otra cuestión que nosotros la valoramos es cuando el chico puede decir algo. Y eso hay que se trabaja y hoy en día uno, también hay que decirlo, hoy la gran mayoría de las denuncias que están entrando y que han entrado a partir de hace los últimos 4 o 5 años son hechas por la escuela. Es decir, el chico relata, el docente detecta que en el relato hay un elemento que a mí me hace ruido, que no tendría que estar en el niño, y él se compromete. Y la verdad, yo en esto, el otro día que estuve en el Congreso Internacional, que había un montón de países, y yo contaba algo que también es, creo que yo, que marca lo que pasó en la provincia, que es diferente al país. Nosotros el año pasado, en cantidad de condenas, en La Pampa por primera vez el número 1 lo tuvo el abuso sexual. Es decir, en la cantidad de juicios con condena para personas, en todo el 2021, número 1 es abuso sexual y número 2 es violencia. Históricamente, el número 1 en todos los distritos era hurto y robo, delitos contra la propiedad. Por primera vez, decir, se condenó más gente por abuso sexual y por violencia, son el 60% de las condenas es por abuso sexual y violencia. Y esto está marcando dos cuestiones. Primero, el compromiso, y entre esos compromisos está el de los docentes y está el de los centros de salud, de denunciar. Hay que seguir trabajando porque también hay que tener algo claro. De todo lo que se detecta es un número mínimo de lo que pasa. Sí. ¿Sí? Nosotros, yo el otro día les comentaba en el congreso que estuve, que vino una persona a hacerme una entrevista, un estudiante universitario, grande. Entonces tuvimos una entrevista de estos temas de violencia, abuso, vulneración, pobreza, marginalidad, transformación social, bueno, un montón de cuestiones que abarcamos en su trabajo final. Y entonces tuvimos 3 o 4 reuniones donde él necesitaba entrevistarme y yo estuvimos trabajando. Después que terminamos, presenta la tesis, me la trajo para que yo la mirara, le hiciera unas correcciones, me la trajo después aprobada, todo esto. Después que se terminó la confianza y ya no nos iba a mover más, me dijo, yo cuando fui chico fui abusado. Y lo pude decir a mi pareja
a los 40 años. Claro. No lo pude decir nunca cuando fui chico, nadie lo detectó, y un día cuando me casé y mi pareja entré en confianza, necesité contárselo a ella, y yo cuando estaba ahí en el Congreso decía cuántas situaciones no detectamos, pasan, y uno las tiene bloqueadas, y en algún momento de la vida, uno no puede bloquear estas cuestiones toda la vida, en un momento empieza a tener la necesidad de contarlo, le reflota esa vivencia. Entonces, la idea siempre es trabajar con los equipos, tenerlos súper especializados, pero siempre hay un margen de hechos que se nos escapan, y se nos escapan porque el lugar donde suceden, en el 90% son los lugares de contención familiar. Entonces, por ahí, si uno no se quiebra en la familia, el chico no tiene un relato, no hay algún otro indicador, son cuestiones que muchas veces pasan. Entonces, también en esto del aumento de la denuncia, el aumento de las situaciones de violencia, yo primero creo que es muy difícil decir, che, teníamos más antes o menos. Antes estaba totalmente invisibilizado, las mujeres iban... Yo tengo una experiencia, antes de ser a trabajar en niñez, trabajé muchísimos años en violencia, en el Consejo Provincial de la Mujer de Córdoba, y cuando estábamos haciendo la ley de violencia, que se estaban armando los borradores, es una reunión con todas las representantes de la justicia, las magistradas, las legisladoras de Córdoba, funcionarios del Poder Ejecutivo, organizaciones sociales, una reunión donde se estaba armando la primera ley de violencia familiar de la provincia de Córdoba. Y el Poder Judicial, cuando se le pregunta, bueno, ¿qué cantidad de causas tienen de violencia contra las mujeres? Dijeron, no tenemos causas de violencia contra las mujeres. No hay causa, no estaba ni como categoría. Se sanciona en Córdoba la ley de violencia, y a los 2 años violencia de género era el segundo, estaba en segundo lugar en cantidad de causas armadas. Quiere decir que es muy difícil la valoración, en virtud de que si no están los canales, si no están, vos no sabías cuánto estaba pasando y cuánto pasa hoy. Sí, nosotros tenemos referencia, UNICEF hoy plantea que de 5 niños, un niño pasa por situaciones abusivas en la niñez o en la infancia y la adolescencia, que representa el 20% del total de la población, que es un número bestial, de pensar que un chico durante el año de adolescencia tuvo una experiencia. Hoy, el gran porcentaje, a mí ahora que me toca recorrer los colegios y hablo con los chicos, es por redes sociales. Es decir, vos hablás con los chicos y un montón de chicos son acosados sexualmente a través de esta puerta de entrada a la vida privada que tienen, que es el celular. Entonces, adultos con perfiles falsos, pedófilos, pues en busca de tener contacto con los chicos, de generar material, rondan en las redes. Entonces vos cuando hablas con los adolescentes, sí, y le preguntás, ¿has sido abordado por un adulto? ¿Has tenido esta situación? Y la mayoría te responde que sí, que ha pasado por una situación así. Entonces hoy el grooming, que es la modalidad de acoso sexual de niños por redes sociales, es una variante de una generación que es virtual, es decir, una generación que su vida es virtual. Entonces hay, también en esta cuestión de que hablábamos hoy de los profesionales, de las intervenciones del equipo, también la necesidad constante de estar actualizándote y de estar sabiendo la red que habitan los chicos, es decir, TikTok, Instagram, pero los chicos han ido variando de redes sociales y van variando, y el pedófilo que se adapta a ellos también con sus perfiles y sus redes va variando. Y esta cuestión también marca, a mí cuando UNICEF me decía, Juan Pablo, es 1 de 5 los chicos que pasan por esta situación, te llega a vos a la angustia de decir, le está pasando un montón de pibes que no estamos detectando que pasa esta situación. Y que muy difícil si no hay un compromiso. Entonces, yo creo que el tema de violencia, y en violencia tanto contra la mujer, tanto con niños y adolescentes, contra los pueblos originarios, contra diversidades y discapacidad, y uno puede sumar a un montón de grupos de vulnerabilidad social, claro, que uno, el otro día, no es un tema que yo, de los temas de violencia, en realidad trato de abarcarlos a todos, pero un tema que no manejo tanto, pero de adultos mayores me comentaban que también el porcentaje de violencia, que está también invisibilizado, que le pasa a los adultos mayores, es importantísimo, y que es una cuestión que ahora se está viendo de qué pasa con ellos y qué pasa en los grupos familiares cuando esa persona con cierta edad empieza a ser extremadamente vulnerable, y cómo responde la familia con esa persona. Bueno,
son cuestiones que uno yo creo que como sociedad las tiene. Yo creo que el gran avance que hemos tenido como sociedad, que son estos temas, son temas que hoy entran en debate constantemente. Y que para mí en lo personal, sobre todo en un año que vamos a empezar, que se define política pública, por ahí los medios de comunicación solamente piensan que se definen candidatos. Y a mí en realidad el candidato no me interesa, o me interesa en el marco de la política pública que hay que discutir, y la política pública es los recursos que tiene el Estado o la acción que tiene el Estado, dónde la va a volcar. Y yo manejo ciertos temas que son los que me parece que el Estado tiene que hacer más hincapié, que está relacionado con pobreza, con vivienda, con servicios, con un montón de cuestiones, y entre ellos está la cuestión de la vulnerabilidad y la necesidad de políticas activas en cuanto a violencia, en cuanto a abuso sexual, etc. Vamos a entrar en el camino y yo creo que la sociedad, pues después también hay un requerimiento de la respuesta cuando pasa una situación grave, bueno, ¿cuál es la respuesta? Y en estos momentos que se define política pública son donde la sociedad tiene que decir, bueno, yo estoy preocupado por esto y no estoy preocupado por la seguridad o por las cuestiones macroeconómicas extranjeras de cómo se paga la deuda o cuestiones así. ¿Por qué? Porque cuando se define la política pública en una elección, se define también los recursos del Estado donde van a estar abocados. Entonces, ahora que empieza siempre nosotros, infancia y adolescencia, cuando entran estos procesos, entramos en un momento que se discute el presupuesto nuestro y generalmente vemos que el presupuesto que se destina a los sistemas de seguridad y los sistemas de control son muchísimo más importantes de lo que se destina a educación, lo que se destina a contención, a acompañamiento, a planes sociales para atender a las infancias y adolescencias, y creo que ahí va creo el gran tema del debate. Cuando uno quiere respuestas también tiene que decir, bueno, política pública es esto, es que hay que buscar lugares y priorizar lugares. Yo hoy creo que el gran problema de la República Argentina está enmarcado por la situación de pobreza de los niños y adolescentes. El porcentaje es tan alto y ese niño tiene vulnerado absolutamente todos los derechos. Marca y cruza toda la República Argentina. Yo el otro día que fui al Congreso Internacional, hay provincias que cuando te lo marcan plantean, bueno, en todas las provincias le está pasando exactamente lo mismo. Tenés el 50% de los chicos que están en situación de indigencia o están en situación de pobreza, y creo que es el gran debate, y no el debate después si un chico que tiene todos los derechos vulnerados y tiene 13, 14 o 15 años sale y roba una bicicleta o roba un celular. Claro. Creo que el debate es mucho más profundo y está enmarcado porque ya hace muchísimos años que nosotros venimos cayendo e incorporando cada vez más niños y adolescentes a situaciones de pobreza e indigencia. Los últimos 8 años ha habido una caída notable y cada vez se va profundizando más la cantidad de niños y adolescentes que están en esa situación, y estar en esa situación enmarca que están todos los otros derechos vulnerados. Claro. Si cuando en un chico en una situación de pobreza e indigencia, claramente está vulnerado el derecho a la educación, a la cultura, al deporte, a la protección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que en el debate va eso, y creo que en el debate este tema es un tema que se lo corre. Y se termina debatiendo otras cuestiones como prioritarias en el Estado, que son impuestas por los medios de comunicación, por espacios de poder, que ponen otras cuestiones en el debate, claro, de por qué no puedo comprar mis dólares, o por qué no puedo salir de vacación al exterior, o por qué esta cuestión, y no se pone en el debate lo más profundo, y creo que lo más concreto que tenemos que resolver como sociedad, que es los chicos, los niños, niñas, adolescentes que están en situación de pobreza e indigencia, de resolverlo de una vez por todas. Claro. Estaba tratando de sacar la cuenta así de lo que hablaba recién, esa estadística de 1 cada 5 ha sufrido un abuso. Quiere decir que en un curso de 30 pibes, 6 sufrieron un abuso, y si le sumás las otras violencias, tenés otros tantos que los violentan por pertenecer a un pueblo aborigen, o una cuestión de género, o una cuestión de pobreza, y al final sacás la cuenta y todos están violentados. Mira, nosotros siempre la posibilidad, yo creo que niñez tiene dos cuestiones. Tiene una de la diaria,
que es toda la información y el trabajo que hace uno en el territorio, y que va viendo situaciones. Creo, yo del Congreso que estuve ahora, a mí el Congreso hay una cuestión que me permite, que es alejarte un poco y empezar a evaluar toda la información que uno tiene con la información que tienen otros, cruzar esa información y tener un detalle más objetivo de lo que está pasando en el territorio. En el Congreso, esto que vos planteaste deja ver que hay provincias que hay un porcentaje altísimo de chicos, por ejemplo, todas las provincias del norte, en cuanto a niños, niñas y adolescentes de comunidades originarias, y se replica del norte al sur del país, de que está en un escalafón mucho más bajo en cuanto a poder reclamar sus derechos que el resto de los niños. Y esta cuestión de los pueblos originarios no se pudo resolver en 100 años que hemos tenido constitución, que hemos tenido leyes, que hemos tenido tratados y que tenido legislación que pide que se le garanticen los derechos. Entonces, vos tenés desde Salta hasta Neuquén. Nosotros teníamos ahí la representación de los chicos, entonces yo tengo el chico directo. Esto no es lo que salió en el diario, no es lo que dice la radio, sino es el pibe que es Wichi, es el pibe que es mapuche, que yo lo pude escuchar directamente, entre ellos, para colmo no era no era una charla con el adulto, sino era una charla entre los propios niños adolescentes de todo el país, de todo el mundo, porque había representación de 20 países. Entonces vos lo podés escuchar y ahí te das cuenta la situación extrema de vulnerabilidad que hay. Y la extrema vulnerabilidad que hay de este porcentaje de la población, que cuando vos vas a nuestros censos, en muchas provincias representa casi el 50-60% de los chicos, aunque después no lo queramos ver. Cuando ellos te lo plantean de la falta de acceso al agua, de la falta de acceso a una educación que respete su identidad cultural, que lo dice la Constitución Nacional, eso no es que los pibes están pidiendo un derecho que no está, claro, sino que están pidiendo un derecho que está en la Constitución, y ellos mismos te van marcando que el mismo Estado, por pertenecer a una comunidad originaria, por haber nacido en una comunidad originaria, por estar en una zona de comunidad originaria, no solamente que están sus derechos vulnerados, sino que el acceso a pedirlos o a reclamarlos, ellos lo visibilizan como ser ciudadanos de segunda. Y eso, además de escucharlo de ellos directamente, uno después lo contrasta con la realidad, y hay una cuestión social, no solamente estatal, sino que decir social, de bastante rechazo a su reclamo. Es decir, el reclamo a la tierra, el reclamo de la tierra a cuestiones que en todas las provincias, en todo el territorio de la Argentina, históricamente se los ha ido relegando y poniendo en los peores lugares, menos accesibles y con menos recursos y todo, que les pasó históricamente, y cada vez ellos ven, por una cuestión que tienen cultural, que nosotros los occidentales, digamos, los que somos europeos, lo tenemos más desarrollado y no lo tienen los pueblos originarios, que es el concepto de propiedad privada. Entonces, en el concepto de esto, esta zona es nuestra, y nosotros la respetamos y la mantenemos como está, y no la modificamos, y no hacemos como el occidental por ahí tiene acostumbrado a alambrar, claro, demarcar, identificar. Ellos han visto que sus tierras cada vez las han ido perdiendo. Y pierden derechos en muchos aspectos, y cuando quieren reclamar esos derechos, el chico Wichi de Salta planteaba algo cuando nosotros exigimos derechos o planteamos cuestiones con el agua, con la tierra, con el ambiente, con los animales, nos tratan como extranjeros. Nos tratan como extranjeros en la República Argentina, y le pasa a todas las comunidades originarias. El primer ataque que hay a los niños, adolescentes de comunidades originarias es, ustedes son extranjeros en la propia tierra. Claro. Entonces, en esto que vos planteás, y yo creo que hay un tema, nosotros antes del Congreso Internacional en Córdoba, estuvimos participando en Buenos Aires
la observación que va a hacer Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño, sobre cambio climático y ambiente, que es el tema de los niños y adolescentes. Voy a decir, al margen de la cuestión de vulneración que por ahí surge, cuando vas a los foros de los adolescentes y de los chicos, el tema que a ellos les interesa es el cuidado del agua, el cuidado del ambiente, la sobreexplotación, la cuestión de cambio climático, bueno, todos los temas. Nosotros, bueno, cuando estuvimos participando con ellos, sobre todo nosotros acá en Buenos Aires nos tocó la región americana, latinoamericana, el planteo hoy del pibe está relacionado con no solamente con qué sociedad le estamos dejando, sino con qué ambiente se están quedando. Y esta cuestión del ambiente, que hace 20 años cuando uno discutía, a uno le parecía algo medio superfluo, algo medio de occidente europeo. Hoy, cuando vos escuchás a los pibes, no tenemos acceso al agua, los ríos se secan, no corren mal los ríos, hay deforestación absoluta en provincia, que no quedó un solo árbol, entonces antes hacía 30 grados y hace 48 ahora. Te van empezando a plantear temas, la contaminación de los ríos, que si agarras el Paraná, le sacas un poco de agua, le hacen un análisis y está lleno de insecticida, herbicida. Entonces, esos son los temas que ellos plantean, y ellos, en el marco de lo que vos me contabas, ellos se ven cruzados por la cuestión de la violencia física. La violencia física, el tema de algo que desterró la reforma del Código Civil, que fue la cachetadita, viste, de, claro, bueno, yo disciplino con la cachetadita que está permitida. El Código Civil prohibió cualquier tipo de situación de violencia, sea desde lo físico oral para la crianza de los chicos. Sí, esto, para muchos dicen, no, es un correctivo. Sí, la ojota de mamá a mí me dejó así. No, la ojota de mamá nunca te dejó así. Vos sos lo que sos por el amor, el cariño y la protección de mamá. Entonces hay que desterrar que los correctivos de violencia física, los correctivos de violencia psicológica, cualquiera de esos correctivos producen algo positivo en el ser humano. Eso está, pero comprobado de los científicos, de la psicología, de la psiquiatría, que todos esos correctivos lo único que hacen es que esa persona lo siga aplicando con sus hijos, claro, con su mujer, etcétera, etcétera. Entonces los chicos marcan eso, marcan la cuestión del acoso sexual. Las adolescentes mujeres, es impresionante cuando uno las escucha, de cómo están condicionadas, a cómo se visten, a dónde salen, a qué lugares van, con quién van en compañía, todo. Es decir, cuando uno escucha que una adolescente no puede salir porque si se viste así va a ser acosada por la calle, o va a ser acosada, o le van a decir guarangada. Es decir, hay una cuestión social que ellos la están planteando y que uno después, cuando la analiza en la diaria de lo que está pasando, comprueba que es real. Uh-huh. Yo, al margen de esa situación, creo que en ellos hay una construcción que van a tener como sociedad, que hay algunos elementos que lo van a tener que trabajar, pero que hay algo, algo que se está transformando, que se está gestando, y que a largo plazo en la sociedad de ellos va a estar en cierta medida garantizado. Uh-huh. Sí, hay otra cuestión que es responsabilidad nuestra, y que es el modelo de sociedad que les queremos dejar o que les queremos brindar, que sobre todo tiene que estar marcado por la cuestión de eliminar las cuestiones de violencia y eliminar cualquier elemento que los pueda vulnerar, porque la idea concreta es trabajar en una sociedad que sea más justa, más solidaria y que esté libre de violencia. Uh-huh. Juan, ¿cómo puede contactarse cualquier persona con la Defensoría? Hoy mencionamos, repetimos, el 102 es una herramienta. 102 es una línea de la provincia, en realidad. El 102 como línea para cualquier oyente tiene una ventaja, y es que está atendido por profesionales. Uh-huh. Es decir, y está atendido por profesionales, arrancan a 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y entre las 12 y las 6 también te atienden profesionales que son de la unidad funcional. Es decir, es una línea enteramente que va a haber operadores y va a haber profesionales casi 24 horas, donde uno puede llamar
Primero pueden llamar los niños adolescentes. Es una línea para niños adolescentes. Primer tema. Segundo tema, pueden llamar los adultos también. Dudas, consultas, preocupaciones, información, querer hacer la denuncia. Todos los elementos de eso es una línea que se lo va a contener, acompañar. Es el tema de la 102. Después, nosotros como Defensoría, redes sociales, uno pone Defensoría de La Pampa, le salen nuestros celulares, nuestros fijos, contestamos por redes sociales todo, que también es la forma que se comunican los chicos. Claro. Es decir, hoy en la comunicación de los chicos uno, cuando cuando yo me siento con organismo, digo, el teléfono para los chicos el teléfono fijo para los chicos no existe, ¿no? Claro. Ya es un elemento de museo, entonces tiene que buscar uno mecanismos. Los mecanismos hoy con los chicos son los mensajes por Instagram, claro, son los mensajes por WhatsApp. Claro. Entonces nosotros ahí tenemos, uno busca Defensoría, tenemos perfiles en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos, que 24 horas se dan nuestros teléfonos, entonces uno puede comunicarse. Alsina 245, acá en Santa Rosa. Hoy estuvimos atendiendo en 3 lugares a la vez, estamos en 25 de mayo, estamos en Pico, entonces como que el equipo nuestro va recorriendo toda la provincia, porque otra de las cuestiones que se habla siempre y estamos tratando nosotros de reformar, es que los chicos plantean que siempre muchas veces los organismos están en las capitales, claro, y cuando uno va a los interiores no están. Entonces, bueno, la idea, nosotros estamos todas las semanas saliendo por lo menos a 3 o 4 lugares, y nos juntamos con los equipos técnicos, con la escuela, con todo, para ver también la situación, y aprovechamos también cuando hay consulta o cuando hay niños o una familia que quiera hablar. Es importante saber, nosotros ya hace 3 años que nos ocupamos de la adecuación de la documentación de los chicos que se autoperciben con un sexo diferente al que están anotados. Hoy es un trámite 100% administrativo, como lo garantiza la ley de identidad de género. La verdad, hemos acompañado a un montón de pibes que han hecho la modificación. A los oyentes también se comunican con nosotros. Nosotros es todo un proceso que acompañamos al pibe para hacer la modificación de toda su documentación, la modificación de los boletines. Bueno, inmediatamente cuando se modifica el acta de nacimiento, le hacemos la modificación de todo papel para que figure la identidad con la que él se autopercibe. Y denuncias, presentaciones también, digamos, hoy, al margen de que por ahí nos abocamos también al tema de promoción, es verdad que la situación de vulnerabilidad que hay nos implica abocar muchísimo tiempo a atender familias, claro, y atender chicos que vienen con algunas consultas, y nosotros nos encargamos de esto, que la sociedad también es un compromiso que tiene que asumir, de tener un dato, es presentarse y hacer la denuncia. O sea que hay que remarcar esto de el compromiso de cada uno de nosotros de hacer la denuncia. Por lo menos es un llamado en alerta, que queda además la denuncia. Romper con esa idea de que lo privado, claro, queda en casa, ¿no? Claro. No es público. Vos sabés que creo que La Pampa el último año ha tenido un cimbronazo con el tema, y creo que se empezó a ver que tiene que haber un compromiso social. Es decir, el que va por la calle, el vecino, el familiar, el de la escuela, todos tienen que haber abierto los ojos. Cuando uno denuncia, no está diciendo nada más que observó algo que le pareció raro. Claro. Yo eso lo quiero dejar claro. Mucha gente piensa, denuncié como, yo lo condené. No, vos no lo condenaste. Eso se va a encargar la justicia de investigar, va a tener la posibilidad de tener un defensor la otra parte, de justificar y de aportar pruebas. Es decir, vos lo único que hiciste es que observaste algo, el chico te dijo algo, te pareció algo raro, te comprometiste e hiciste la denuncia. Eso es lo que cambia la realidad. Y eso es lo que le va a salvar la vida a un montón de pibes. Como yo dije, entran por día 2 o 3 denuncias de abuso. Entonces hay un montón de chicos que, en virtud de esas denuncias, nosotros podemos sacarlos de un marco familiar, pasárselo a una abuela, que se vayan con una tía, que vayan con otro referente, sacarlos de un marco de violencia. Un montón. Muchas veces, gran porcentaje, uno termina corroborando. Otras veces, a lo mejor no es así, pero se hizo todo. Se mandó un equipo técnico, se valoró todo. Entonces, uno queda con la certeza de que esto que se denunció o esto que se presentó, se hizo toda la intervención profesional y podés tener elementos o no. Yo creo que ese compromiso es el que marca
la realidad. Ese compromiso es el que va a hacer que la sociedad se vaya modificando y es lo que nos permite a todos tener información de cuestiones. Mira, está pasando esto con un chico, bueno, yo me comprometí en la denuncia. Perfecto. Juan, Bueno. ¿y da abasto la justicia para cubrir todo eso o crees que falta velocidad? Yo, mira, creo que hay un tema en esto. Primero, con los chicos, la investigación con los chicos es bastante compleja porque uno tiene que ir respetando, no es como un adulto que lo puede hacer declarar mañana, va, declara, me pasó esto. El chico, uno tiene que ir preparando el tema, tiene que ver si el chico está en realidad en condiciones de hablar y psicológicamente preparado para decirlo, entonces lleva un tiempo más. Igual creo que en estos temas se viene, la justicia está pidiendo una reforma en su estructura, y no referida solamente a familia y niñez, que es el tema mío. Creo que hay un reclamo, es uno de los poderes que tiene 100 años y en 100 años ha sido igual, y que hay un reclamo de buscar otras dinámicas. Por ejemplo, acá en los juzgados de familia en La Pampa se está dando, no porque haya una reforma de leyes, sino por la realidad misma. Nosotros, en realidad, con los jueces hoy tenemos una dinámica que hace 20 años era imposible. Y si esa dinámica se empezó a dar porque la realidad lo llevó a esos lugares, y decir, acá hay que resolver un montón de problemas, y ya con el expediente y el papel no alcanza, porque el problema lo tenés hoy, y la respuesta es decir, yo cuando estaba llegando acá, me notifican de una familia en situación de calle, yo lo tengo que resolver hoy, no puedo decir, che, llevo el escrito mañana y vemos, no, hay cuestiones que la misma dinámica de la situación te implica una cuestión de 24 horas y de dar resoluciones. Y creo que los juzgados de familia acá les pasó que esa misma realidad los llevó a empezar, che, estamos haciendo modificaciones aún con una ley que no prevé estas dinámicas familiares. Hay dinámicas familiares que se hicieron que no estaban en la ley. Por ejemplo, hoy acá hay niños que tienen dos padres. Tienen una madre y dos padres. ¿Por qué? Porque el padre afín, tienen un padre biológico que se hizo cargo, pero también tienen un padre afín que la nueva pareja de la madre también lo crió y él los reconoce a los dos como padres. Y la justicia se adaptó a eso, pero no porque esté en la ley, sino se adaptó a eso por la misma realidad, porque el pibe le fue y le dijo, estos son mis dos papás, y yo los quiero a los dos como padres, y los dos vienen a mi cumpleaños, y los dos me cuidan, y son los dos padres. El día que lo ordenó la jueza, cuando hubo que ir al registro civil, había un problema, porque el casillero de padre es uno. Es decir, ¿cómo hacemos? ¿Viste? Ponerlo al costado. Bueno, es la realidad. Hay una realidad que le implica a la justicia que va a tener que hacer una reforma grande, porque hay un montón de cuestiones que se están resolviendo. Acá, por ejemplo, en la provincia, con las adopciones de matrimonio igualitario, se han producido cosas bellas, cosas lindas. Yo de chicos que ya tienen 5 o 6 años en un matrimonio igualitario, que lo está criando, que los adoptó, entonces, el Código Civil, yo ahora que me toca dar clases, yo le decía a los chicos, yo el Código Civil que tenía, y los libros que había de familia en la época mía, tenían la estructura clásica de familia. Y si no tenía un padre, una madre, era el bicho raro del colegio, de la sociedad. Y hoy, la dinámica que hay, la familia es un afecto. Es decir, no hay una estructura, hay un afecto. Claro. Puede ser tu abuelo, pueden ser tus tíos, pueden tener dos mamás, dos papás y una mamá. Es decir, hay tantas modalidades porque la sociedad lo receptó. Claro. Aún vos ves los libros todavía, ves familia, decís, che, esto, el concepto de familia es prehistórico. La realidad lo fue cambiando. Yo creo que eso está llevando las nuevas realidades, las cuestiones más dinámicas de la sociedad, creo que llevan a una modificación que tiene que haber en la justicia, sobre todo en la parte que les queda, porque también hay una cuestión que ya ha pasado a órgano administrativo, pero hay una parte que sí que les queda a ellos, de competencia, que estas dinámicas nuevas, porque también hay que decirlo, nosotros tenemos acá poderes judiciales que dan en adopción chicos a matrimonio igualitario, que van receptando todas estas cuestiones modernas, pero que implica, creo que yo, una actualización y una reforma de todo el cómo se administra justicia que tiene que ser mucho más dinámico. Por ejemplo, en este dinamismo,
lo territorial. Claro. ¿Viste? El Poder Judicial históricamente, que está encapsulado. Ahora hay algunas experiencias que yo he visto que están haciendo algunos jueces, algún Ministerio Público, vamos al pueblo. Vamos al pueblo y atendamos en la localidad, al margen que vos, la sede del juzgado esté en Pico, o esté en Santa Rosa, o esté en General Hacha, pero la persona está a 50 kilómetros, vayamos al pueblo y atendamos en el pueblo, y la recibimos en el pueblo, y vemos cómo es la realidad de todo el pueblo también. Yo creo que esa dinámica se va a terminar imponiendo y implica algo que está pidiendo la sociedad, que es una justicia más cercana. Más amigable, más empática, más, otro tipo de cuestión. Porque también es verdad que en estos procesos que uno está por ahí, donde hay víctimas, donde hay agresores, todo, la solución que le propone la justicia a la gente no la satisface. Claro. Aún cuando vos lográs, yo por ejemplo hay un tema que lo estoy peleando y que me enojo y todo, y que lo voy a seguir sosteniendo, es el tiempo de condena del abusador y la falta de seguimiento y la falta de decir, hoy en día la justicia de la provincia de La Pampa, pero no por la justicia nuestra, la justicia del país, la figura del abuso sexual es una figura que la pena que tiene es muy baja. Y el chico que ha sido abusado es el peor delito que se puede hacer. No es una cuestión. Nosotros tenemos víctimas en cantidad, y yo lo que me doy cuenta que pasan los años y esa situación, al margen del trabajo profesional, de los psicólogos, de todo el laburo que se hace y todo, es algo que lo marcó y lo va a marcar el resto de su vida. Es decir, al margen de todo lo que uno puede hacer. Y lo marcó de una forma gravísima. Entonces, con el planteo, en el debate nacional, yo siempre, ya todos los años, sobre todo lo hago para el 8 de marzo, para fechas emblemáticas, les vuelvo a hacer tanto a la presidencia del Senado como a la presidencia de la Cámara de Diputados, les mando una nota formal donde les pido que hay que ponerse a debatir el tema. Se tienen que sentarse y decir, che, tenemos los niños abusados, ¿cómo les vamos a garantizar derechos? Tenemos los abusadores, ¿qué vamos a hacer con los abusadores? Porque, como yo te planteo, si entran 2 denuncias y el mayor delito condenado en la provincia de La Pampa es el abuso sexual, vos decís, bueno, che, en un año con todos, ponele, sean 100, sean 200 personas condenadas. ¿Qué pasó con esas 200 personas? Claro. ¿Quién hace un seguimiento? ¿Quién hace un abordaje? ¿Están detenidas? ¿No están detenidas? ¿Están en su casa? La reincidencia, el abuso sexual tiene una reincidencia importantísima. Entonces, creo que son temas en esto de que hay un reclamo social muy importante de que en la justicia se empieza a dar una reforma en esta cuestión de cómo llegar, de la territorialidad, de la respuesta si es adecuada, no es adecuada, de la mayor empatía, ¿viste? Hay una cuestión que yo ahora estoy, digamos, en el laburo que tengo con ellos. Yo, por ejemplo, soy de la idea que para mí la reforma judicial tiene que plantear que la justicia no solamente tiene que estar reservada para abogados. Es decir, la justicia tiene que tener mucho equipo técnico, porque hoy toda intervención que vos tengas con personas, sobre todo los juzgados de familia, que trabajan con PERFOA, los juzgados de niñez, los juzgados penales juveniles, además de la mirada del abogado, vos necesitas la mirada del psicopedagogo, el trabajador social, del psicólogo, del médico, de la docente, etcétera. Y cuando llegás a la justicia son todos abogados. Entonces, una de las limitaciones que tiene la justicia es la falta de otra mirada profesional que le permita otras realidades, ver otras realidades. La trabajadora social es fundamental. Yo, la psicóloga, la trabajadora social, la psicopedagoga, hay la docente. Es decir, la docente que te llama, la docente está con el pibe todos los días. Yo cuando me llega una situación, lo primero que pregunto, ¿qué escuela va? Tanto. Y hablo con la docente. Claro. Digo, ¿qué viste vos? ¿Qué te pareció? ¿Cómo funciona la familia? La familia te viene, te habla. ¿Qué te pareció el padre, la madre, la abuela? ¿Quién te parece que es referente? ¿Por qué? Porque la maestra está todos los días con el chico. La trabajadora social, ir a la casa, entrar a la casa, ver qué está pasando en la casa, hablar, entrevistar. La psicóloga que puede hablar con los, entrevistarlos, abordarlos, ver cuál es la problemática familiar. Todo eso se lo pierde la justicia. Claro. ¿Por qué? Porque la justicia nos lo pide a nosotros le hacemos un papel, un informe,
pero el informe no tiene la riqueza de reflejar todo el trabajo que hay de todos los profesionales. Ojalá nos podamos poner entre todas las pilas para seguir avanzando con todo esto. Juan, gracias por haber venido hoy. Estaríamos horas charlando del tema. Soy un poco largo, siempre. No. Sí, vos sabés que a mí, tanto con los alumnos como con las clases, yo siempre les digo, más cuando voy a las reuniones de los defensores, ya saben ellos, dice cuando el doctor Mea que empieza a hablar de los temas se va a hacer largo, pero yo les agradezco a ustedes porque creo que son los debates o las charlas que no se están dando en los medios de comunicación masivos del país. Y ahí está uno de los grandes problemas, es decir, hay una realidad que está invisibilizada a nivel nacional sobre los 4 o 5 medios que tienen como un dominio de la comunicación nacional, que también es un problema que habría que debatir después por qué pasa eso, porque 4 medios de la ciudad de Buenos Aires controlan la información o controlan gran parte de la información y no se están dando los debates profundos. Yo por ahí veo los noticieros y me vuelve loco que una cuestión particular de Buenos Aires, una cuestión de un actor... es una urgencia. Es la urgencia. ¿Viste? Yo el otro día cuando fui a Buenos Aires y estaba el Comité de los Derechos del Niño, estaban todos los responsables del comité, les decía, yo no voy mucho a Buenos Aires, voy solamente cuando hay una cuestión así medio compleja, entonces por ahí pasan 2 o 3 años y no voy, o 4 años y no voy. Y justo me fui, ¿viste? Entonces soy observador de la realidad, me encanta cuando voy a cualquier lugar o cualquier provincia ver lo que está pasando para que después no me la cuenten. Entonces yo le decía que el salto económico, la diferencia económica que observás en Capital Federal, decís, ves el lujo absoluto y abajo del lujo absoluto hay 3 colchones con 3 pibes durmiendo en la calle, con la absoluta invisibilidad de la sociedad que les pasa por al lado y no les importa absolutamente nada. Entonces, cuando yo estaba planteando, porque planteaban el tema de, los de afuera planteaban el tema de la opulencia que por ahí observa algunos, sobre todo en algunos barrios de Buenos Aires, yo les planteaba eso, que estos temas están invisibilizados y que digo, abajo del piso en la Avenida Libertador hay 5 pibes durmiendo en un colchón o 3 pibes durmiendo en un colchón. Es por cuadra, vas por cuadra y encontrás pibes. Sí. Y lo naturalizan. Y está naturalizado y no se discute en los medios de comunicación. Es decir, en los medios de comunicación no les sorprende esa realidad que está instalada de decir, che, ¿por qué estos pibes? ¿Y cómo se está distribuyendo el gran tema del país en el debate? ¿Cómo se está distribuyendo la riqueza? Que no hay lo mínimo para este pibe entre el departamento millonario de Avenida Libertador y el pibe sin zapatillas tirado en un colchón. Y creo que ese debate es el debate que se trata de omitir. Es decir, de la sociedad empobrecida en un país que tiene los recursos, pero que no se permite el debate de plantear cómo se está distribuyendo esa riqueza y por qué hay un porcentaje que se está quedando afuera de todo y cierto sector social que cada vez es más rico. Entonces, debería ser totalmente intolerable, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema, uno de los grandes temas de que eso sea tolerable es cómo se logra invisibilizar en ciertos medios de comunicación o que se presenta una pobreza maquillada y no la pobreza brutal que uno ve. Y cómo la sociedad empieza... o se habla en momentos así, en casos famosos como el que tuvimos acá en la ciudad, y después se olvidan. Yo creo que es lograr cómo se invisibiliza un tema y cómo vos aceptás, y cuando empezás a aceptar... Nosotros tenemos vigente el protocolo de desalojo y que gastamos un montonazo de plata para alquilar y tener la familia alquilada, con una vivienda mínima y viendo cómo podemos ir resolviendo y sobre todo en crisis cada vez se hace más complejo, pero bueno, uno mantiene ahí y evita que se produzca esta situación. Yo cuando la voy a justificar le digo, el día que permitamos que en la catedral duerma un niño porque no le podemos pagar el alquiler o porque en la sociedad, el Estado se abre y que quede ahí, le digo, inmediatamente eso se va a multiplicar porque la sociedad un día se va a indignar, al segundo día más o menos, y al tercer día, cuando ya es medio masivo,
ya lo empieza a naturalizar. Entonces, eso, yo cuando me llama gente y me dice, doctor, hay un nene que está vendiendo cositas, está pidiendo, y yo me encargo de llamar a niñez, que vayan, que vean con la familia, que tenemos una beca, que le demos el recurso, que lo manden a la escuela, que total nosotros le vamos a dar el recurso para que no salga a vender. Eso para mí es fundamental, porque es lo que hay que evitar que se produzca en la sociedad, que nadie se comprometa con nada y que ya les parezca natural que el pibe esté en situación de calle, o que esté pidiendo, o que esté vendiendo algo. Sí creo que en el debate, sobre todo en el debate por lobby que se hace por medio de comunicación nacional, es un tema que no se pone en debate para evitar que se salga y se diga, che, acá el problema es que se está distribuyendo mala plata. Es decir, que el problema no es que el pibe esté tirado en el colchón, o que el que lava la vereda a las 8 de la mañana en Buenos Aires los hacen levantar a todos y le hacen que los enrollen y los guarden por ahí para que no se vea en la calle. El problema central es porque uno tiene tanto y porque otro no tiene nada. Claro. Y ese debate es el debate que yo, desde que ya con mis 40 y pico de años, desde la entrada de la democracia acá, es un debate que se evita dar, porque también los medios de comunicación, los 4 o 5 medios de comunicación grandes del país, es un debate que no les interesa porque son parte del reparto. Claro, entonces en ese reparto decir, no, nosotros vamos a poner en debate por qué. El debate de por qué. Yo siempre cuento, yo cuando estaba en Córdoba, los 3 canales que había de aire de Córdoba pasaban noticias de Buenos Aires. Y Córdoba, digamos, no es una provincia chica, una provincia grande. Y vos, los 3 canales, y de hecho hoy están los 3 mismos canales, son los 3 canales conocidos, es decir, y vos la información, el tema, el clima, todo te pasa en las cuestiones de Buenos Aires. Entonces, yo creo que el debate profundo de qué información se da, cómo se traslada a la realidad, el acceso a la información de la gente, saber lo que está pasando. La gente hoy sabe lo que está pasando, la mayor por la televisión, los chicos lo saben por las redes sociales, por eso los chicos están mucho más informados que nosotros, porque la red social es más anárquica, ¿viste? También ahí hay un problema de cómo controlás, cómo controlar lo que se produce, porque también hay gente que produce información falsa y la pasa. Al margen de eso, tienen un acercamiento. Es decir, yo lo que creo que hay que trabajar mucho en los chicos es el análisis crítico de lo que reciben. Sí. Pero después la idea del acceso es un acceso más anárquico a mucha información que por los medios tradicionales que nosotros tenemos muchas veces está vedada. Como esta cuestión del pibe en la calle. Nadie, en la tapa de los diarios, nadie se le ocurre decir, ayer había 3 y hoy hay 20 pibes descalzo en el obelisco. Esa etapa no la vamos a ver nunca, porque en realidad es una cuestión que no quieren poner en debate. Juan, bueno, esta nota va a quedar guardada en nuestro canal de YouTube para la gente que quiera escucharla, y van a quedar algunos extractos en rotativas, sobre todo los contactos y toda la información útil para la gente, va a quedar en rotativas en la radio, para que, bueno, de alguna manera colaboremos con la... A disposición, y ya saben, 102, a todos los oyentes, cualquier cosa les llame la atención, vean una vulneración, un chico en una situación de violencia, abuso, negligencia, 102. Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa rapidito y ya volvemos con Cada Tanto Nos Rescatamos.